Este sería el mapa de las ruinas de Tikal, que de hecho fueron descubiertas en el siglo XIX, y todas las pirámides que se ven aquí, había muy pocas que estuvieran, dijéramos, eh, salidas a la luz. Tuvieron que excavarlo. Lo que es en sí el descubrimiento fue aproximadamente en los años 1880. En 1920 empezaron a excavar para sacar a la luz la mayoría de pirámides más importantes, como aquí tenemos reflejadas en este gráfico. Tenemos el Templo 1, que es el Gran Jaguar. En oposición a él tenemos el Templo 2. Es verdad que con el apogeo de Teotihuacán, el comercio entre Tikal y la parte central de México fue notable, sobre todo el comercio en Tikal, que llevaba obsidiana, llevaba jade, llevaba conchas marinas y otro tipo de productos que se transportaban a esa parte de Centro México, donde dominaba la ciudad de Teotihuacán, que de hecho duró hasta el año 700 de nuestra era. Cuando Teotihuacán cayó, se puede decir que Tikal tuvo el problema de que ya no prácticamente era o perdió parte de su posibilidad de comercio, y entonces dijéramos que decayó notablemente. Aquí tenemos una vista espectacular desde una de las pirámides, de la pirámide número 4, el templo número 4 de la serpiente bífida, en donde desde arriba se puede ver al fondo, se puede ver el Gran Jaguar. Después de las dos máscaras, la que se ve de espaldas, dijéramos. Y luego tenemos otra pirámide que ocupa también una parte ya separada de la plaza central, pero todas estas pirámides están prácticamente alrededor, y la extensión de la ciudad no se congrega en un solo núcleo, sino que está repartida por toda una jungla que, como se ven aquí en esta imagen, tiene lianas, tiene árboles como las ceibas, que son unos árboles enormes, y dijéramos que cuando las descubrieron estaban prácticamente todas las pirámides semi destruidas por el follaje, por los arbustos, por los árboles que crecían, y que fue una labor notable el poder recuperarlas al desenterrarlas, con un cuidado extraordinario que tenían que tener los arqueólogos, puesto que si te quitas un árbol, las raíces estaban tan entrelazadas entre la hierba y los matorrales, que también podías, evidentemente, hacer daño y destruir la construcción. Esta pirámide es una de las primeras que se ven en el circuito. Es una pirámide que se llama El Mundo Perdido, con influencia evidentemente de Teotihuacán. Acaba en una plataforma, y El Mundo Perdido es una de las zonas más antiguas de Teotihuacán. Aquí tenemos otra pirámide, que es el Templo 5. Estoy yo enfrente de la pirámide de Gran Jaguar, que no dejan subir. eh, Dijéramos que tampoco en Chichén Itzá dejan subir. Hay ahora una posibilidad de subir a algunas pirámides que lo permiten. Han construido andamios y escaleras de madera,
donde están estos andamios situados detrás de la pirámide, de manera que no interfiere con la visión general de la imagen completa de dicha pirámide, y así se preserva enormemente pues, la conservación. Aquí también tenemos el templo 5, la pirámide colosal. A esta no creo que no dejan subir. Tenemos aquí la plaza central de Tikal con el gran jaguar. Y aquí estoy yo, estoy subido a la pirámide de las dos máscaras, donde se ve detrás mío la pirámide del gran jaguar. Estaban prácticamente sumidas en lo que era la jungla, es decir, el follaje, los árboles, los arbustos habían prácticamente ocultado toda la pirámide en sí. El rescate de todas estas edificaciones fue una labor realmente notable, puesto que tenía que tener mucho cuidado para no destruir también la solidez de la construcción. Al quitar un árbol también podías quitar pues una parte importante de una escalera o una zona importante donde se podría venir abajo también toda la pirámide en sí. Como se ve, estaban muy deterioradas estas pirámides. Por suerte hay una documentación importante. Casi todas estas pirámides, aquí se ve la plaza central, por ejemplo, el Gran Jaguar, estaba realmente en un estado muy malo, en donde ya fue un milagro que las descubrieran. Aquí tenemos una zona recreada de lo que en sí podía ser la ciudad en su época de esplendor. Estaban pintadas las construcciones de color rojo, de color amarillo, de color azul. El recinto en sí vivían ahí solamente los reyes, los linajes de las familias importantes relacionadas con el rey, y también tenían la oportunidad de vivir allí, pues la parte un poco de los escribas, que eran los burócratas de la época, los escribas, que eran los que escribían documentos en relación con el comercio, con las batallas que hacían, con los triunfos y con la llegada al poder de un rey determinado. También vivían allí los artistas que hacían, pues que esculpían, que hacían los glifos, que hacían los bajorrelieves, que hacían las esculturas y que hacían también los murales, donde en Bonampak se encuentran muy bien preservados, no en Tikal, que apenas hay, solamente en Tikal hay estelas, donde se cuenta pues la historia de su civilización. Aquí tenemos un escriba. La escritura maya costó mucho de descifrar. Es una escritura curiosa que está hecha con símbolos muy redondos, evidentemente influenciados por las serpientes. La serpiente ahí que influenció la cultura maya era una serpiente que se llama Ajaucan, Crotalus durisus, que es la serpiente de cascabel que influenció en la cultura maya de una manera tan extraordinaria que se puede decir que el Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que hasta el sol es sumiso a la serpiente. Es decir, que se ven, dijéramos, escenas en bajo relieve o en los glifos
de la serpiente cuando abre la boca que sale el sol. De manera que la circunstancia de tener a una serpiente como prácticamente ser la que había había ordenado el mundo, una serpiente que además tiene unos diseños bastante particulares, de cuadrados todos. Curioso que las pirámides sean de base cuadrada y que las escaleras se dirijan a los 4 puntos cardinales. Aquí tenemos un guerrero, como se ve en estas manchas de jaguar, ¿no? Los guerreros mayas eh, eran muy belicosos y agresivos. Su pinta, evidentemente, solamente verlo causa cierto terror, ¿no? Nos podemos imaginar cómo serían las batallas entre ellos, entre las ciudades-estado que dominaban Yucatán. Aquí tenemos un sumo sacerdote arriba, que se ponía arriba de la pirámide en épocas de ritual, de conmemoraciones. Aquí teníamos el sumo sacerdote cuando extraía el corazón de las víctimas. Lo hacía esto debajo de la pirámide, nunca arriba, como por ejemplo Mel Gibson lo relata en su película Apocalipto, ¿no? Hablaremos de esto un poco más tarde. Aquí tenemos el rodel del juego de pelota. Aquí tenemos uno de los jugadores. La pelota estaba hecha de caucho, posiblemente ponían algún tipo de material dentro del caucho para darle peso, ¿no? Y el jugador, como se ve, tenía sus vendajes en la rodilla, en los brazos, en el codo, en los hombros o en la cabeza. Tenía que hacer pasar la pelota por el rodel que tenía en el juego de pelota y de esta manera así ganaban puntos, ¿no? Aquí tenemos a las mujeres también con estos adornos en la cabeza muy simbólicos, muy similares a lo que es una cabeza de serpiente de cascabel, ¿no? Tenemos aquí a el rey, donde le van transportando, ¿no? Sería en alguna conmemoración. Aquí tenemos un glifo en donde queda muy bien reflejado esta similitud que tenían los mayas de copiar los patrones de la serpiente, su piel, sus escamas, la forma en que el crótalo, de cascabel, que genera un cascabel cada año y dependiendo de los cascabeles que tiene en la cola, se le puede más o menos datar la edad, ¿no? Otro glifo donde se ve claramente la serpiente. Aquí era lo que hemos dicho antes del Mel Gibson, está un poco impartiendo lo que tienen que hacer los actores, ¿no? Unos actores que en la película, por ejemplo, son realmente contundentes, ¿no? Dan auténticamente pavor, ¿no? Cuando persiguen a la víctima que se fuga, ¿no? Aquí tenemos una recreación de la misma también película Apocalipto, de lo que podía ser una ciudad maya reconstruida, o Nauticал podría ser, o cualquier otra, bueno, Ampak, Copán, eh, etcétera, en donde se ve cómo están transportando a las víctimas que pintaban de azul. Eran víctimas que habían sido capturadas en alguna batalla y que se la llevaban a la pira de sacrificios. Habían posibilidad de sacrificar a las víctimas sacándoles el corazón o también tenían los famosos cenotes donde se tiraban a las víctimas al cenote. Los cenotes eran zonas donde se guardaba, eran como grandes manantiales de agua.
y ahí se tiraban a las víctimas dentro del cenote, que generalmente tenía unos 20 metros de profundidad. Se hizo se hizo una especie de- para ver qué había dentro. Uno de los arqueólogos se las ingenió para vaciar uno de los cenotes y se vio que habían, pues sí, evidentemente, sacrificios de seres humanos, no solamente de niños y de mujeres, como se sabía, sino que también había eh, eh, pues, eh, cuerpos de hombres y joyas, sobre todo, que también tiraban. Aquí tenemos un gráfico de la historia de la civilización maya a nivel general. Eh, Tikal rose on the political landscape of Mesoamerica, the area of Mexico and Central America that gave birth to the high civilization of the. Tendríamos a los olmecas que desarrollan su apogeo en el 1200 hasta el 600 antes de Cristo. Está considerada la época preclásica maya. El Mirador, una de los centros arqueológicos que ahora están sacando a la luz, desenterrando de la maleza, de la jungla. Y este periodo preclásico corresponde con Tikal, que ya había construcciones en aquella época, muy primitivas aún, correspondiendo al 600 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo, donde ya empieza el origen propiamente dicho del apogeo de Tikal. Entroncando con el desarrollo de Teotihuacán entre el primer siglo de nuestra era hasta el 700, tendríamos el periodo clásico y posclásico maya, con ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque, Bonampak, Huaxactún, Copán, etc., desde el 250 hasta el 909 de nuestra era. Los toltecas, que dominaron el centro de México del 800 al 1100 después de Cristo, correspondería a un periodo postclásico maya en relación con dos ciudades muy importantes del norte de Yucatán, que eran Chichén Itzá y Uxmal, que abarcaron su apogeo del 525 a 1100 después de Cristo. Y por último, tendríamos a los aztecas, que desarrollaron su poder entre los años 1350 a 1521 después de Cristo. Con la caída de Tenochtitlán, la llegada de los españoles, se puede decir que las culturas precolombinas ya dejan de existir para eh, ser historia. La serpiente de cascabel, cuyo emblema es el emblema de México, con su diseño en aspa, un cuadrado señalando los 4 puntos cardinales y el cielo y la tierra. Al principio en Tikal el poder estaba poco consolidado, había un vacío de poder, y fue a partir de que ciertas familias o caciques se posicionaron para conseguir un liderazgo que generalmente era brutal y agresivo, y así localmente consolidaban su autoridad para llegar a ser gobernantes y establecer una línea dinástica de generación en generación. Así fue en parte como nació los linajes mayas, y que tienen, por ejemplo, en la zona del Mundo Perdido, que es la acrópolis más antigua de Tikal, cuando ya en el año 379 después de Cristo entran los ejércitos de Teotihuacán y conquistan todo Tikal y establecen allí un nuevo linaje, cuyo principal rey fue Chillacac, nacido del fuego, quien parece haber sido un general. La toma de Tikal no fue muy complicada, puesto que no había murallas para defender,
y entonces Silla Kak es el que inaugura el linaje primero de Tikal, en relación con la influencia de Teotihuacán, que es la primera dinastía de Tikal. Hubo otros reyes como Chactoc y Chac en el siglo 508. Parece que hubo un vacío de poder y al final Tikal se dividió en dos facciones entre los seguidores del dios de la lluvia Tlaloc y el Crótalo y la serpiente emplumada Quetzalcóatl. O sea, como se ve también en la cultura maya, hubo una cierta eh, pugna por el poder con incluso herejías teocráticas, como pasó en Egipto con Akenatón, ¿no? En relación con el sol, que quería que fuese el único dios, ¿no?, de Egipto, etcétera. Eh, los registros de Chactoquichac II condujo a una lucha dinástica con Teotihuacán en la década del siglo de la década de 540, ¿no? Con Calakmul, que siempre era una ciudad muy conflictiva con Tikal. Y entonces hay un periodo donde uno de los últimos reyes de gran apogeo, que fue Shasho Chan Kabil, en donde es el gobernante más importante de esta historia, donde es construido el templo 1, el Gran Jaguar, y también la pirámide de las dos máscaras. Yasho Chankabil enfrentó una ardua batalla cuando subió al poder en el año 682. Se veía a sí mismo como el restaurador de Tikal. Finalmente derrotó a los ejércitos de Calakmul en la batalla del 5 de agosto de 695. Todos estos documentos están reflejados en varias estelas que hay repartidas en la zona arqueológica de Tikal y recogen pues eh, estas batallas, estas épocas históricas de importancia, ¿no? Eh, Dijéramos que después de Yashor Cancabil, Chak Nun Ayin II en el siglo VIII fue uno también de los reyes que tuvieron su importancia, comerciaban con sal, algodón, cacao, obsidiana, jade y plumas, y la ciudad dominaba los ríos y puertos. A comienzos del siglo IX, Tikal quedó abandonado. Seguramente hay una conexión entre el abandono de Tikal por estos motivos de la sequía, del agostamiento de los campos, etcétera, con el derrumbe de Teotihuacán, del centro de México, que la conexión entre Teotihuacán y Tikal, los arqueólogos han descubierto últimamente que había una gran conexión muy importante. Esta conexión, sin duda alguna, motivó que hubiera un comercio constante entre esta zona de Mesoamérica y el centro de México, ¿no? Hay una importante construcción ahora que están desenterrando, que es el Mirador, que también está en el Petén, y dijéramos que en esa pirámide también seguramente se van a hacer descubrimientos importantes. Hay que hacer notar que fue Gustav Bernoulli, un austriaco que visitó la ciudad de Tikal en 1877, el que da a conocer pues eso, la civilización maya, ¿no? Luego, en 1881, el arqueólogo inglés Alfred Maudslay realizó un mapa topográfico de la ciudad. Y después Robert Miles tomó fotos para el museo. Entre 1926 y 1937, Sylvanus Morley de la Universidad de Harvard y el Instituto Carnegie realizó levantamientos y ha habido un periodo de trabajo casi continuo desde entonces en Tikal.
incluido un elaborado proyecto de 18 años por parte del gobierno de Guatemala. La lengua maya, como decía, no tiene consonantes, carece de la D, de la G, de la R y de la S. Los sonidos se pronuncian la X como SH, la J como H, la Z como S y la HU como W. Claro, los orígenes de Tikal se han perdido en la historia de los tiempos y los pobladores incluso de la época clásica tampoco o no sabían o ignoraban cuáles eran sus inicios. Y la zona de la Acrópolis Norte, que es la más antigua, era el símbolo de identidad nacional clásico. Sin embargo, hay que hacer notar que los mayas tenían o vivían en ciudades-estado, por lo tanto no tenían una conciencia de nación y que esto les vino dado por la conquista. Es decir, los españoles al conquistar todo el territorio mexicano y de Centroamérica y tal, les crearon a los indígenas una idea o una mentalidad de unitaria, ¿no? Cosa que no tenían entre las tribus toltecas, aztecas, mayas, chichimecas, zapotecas, etcétera, carecían, como digo, de una total identidad y solamente tenían las ciudades-estado como solidez, como solidez de su autoridad. Los mayas tenían unos calendarios, que era el ciclo solar. Estos calendarios también reflejaban el ciclo de la luna, podían predecir eclipses y también tenían un calendario de las fases de Venus, tan perfecto que no se ha igualado hasta hace pocos años este tipo de calendario. Tenían un ciclo de 400 años eh, que se llamaba el Bactún. Tenían otro ciclo de 20 años que se llamaba el Catún. Tenían los meses que se llamaban Winals y tenían los días que se llamaban Kins. La forma de predecir los eclipses, pues claro, se basaban en cálculos astronómicos. Ya hemos visto el análisis que hemos hecho sobre Tikal en sus 3 etapas de apogeo, la época preclásica, clásica y posclásica hasta el siglo IX, y a partir de la decadencia de Tikal y de su abandono, surge otra ciudad importante en el norte de Yucatán que se llamó Chichén Itzá y una cercana también que se llamó Uxmal. Ambas ciudades estaban conectadas con, en este caso, no con Teotihuacán, como estaba Tikal, sino con Tula, que eran los toltecas. Si vemos un mapa del Golfo de México y de todo el Yucatán, aquí tenemos el mapa, veríamos cómo esta zona del Yucatán, que es esta parte de aquí, estaría entonces siempre en constante movimiento con el centro de México. Aquí tendríamos todas las ciudades importantes de Yucatán. En el primer caso tenemos a Chichén Itzá, Tikal, que estaría aquí, después tendríamos Bonampak y Tulum y otras ciudades que se distinguieron también por su poderío. Aquí tendríamos también el mapa de Yucatán y el Golfo de México, teniendo en cuenta que de Yucatán ellos comerciaban, los mayas, con el centro de México que está aquí. Por lo tanto, este comercio constante que hacían hacía que también su imperio progresaba hacia el sur, sobre todo, y también hacia el norte, puesto que se llegó a pensar también que se han encontrado restos de cerámica maya
en Nuevo México. Es un crótalo que tiene la piel diseños cuadrados. Eh, eh, Se sugiere que toda la estética maya está relacionada con este crótalo, que era un poco el dios que ellos tenían. Se ve claramente cómo las pirámides estaban construidas en base a este diseño de la serpiente. Aquí tenemos claramente como este cuadrado, que además este aspa está dirigida a los 4 puntos cardinales. La pirámide construida también tiene este diseño. Y la serpiente, como se ve también, el diseño es realmente increíblemente parecido a lo que luego los mayas desarrollaron. Este sería un análisis que se ha tenido muy en cuenta y últimamente a lo largo pues, el ver cómo era la sociedad maya, cómo eran sus construcciones y cómo habían llegado a construir y a edificar toda su teocracia en base a este tipo de estilos de estética que tenía la serpiente. Chichen Itza, aquí vamos a ver algunas fotos. Aquí estaría el Chacmul, que era una piedra donde se inmolaban, ¿no? Rituales. Aquí está el Kukulcán, que es la pirámide más importante de Chichen Itza. El recinto, cuando estaba pintado de colores, es una suposición, claro está, pero los colores eran rojos, amarillos y azules, de gran impacto. Las pirámides, como estaban en el principio, antes de que se excavaran y sacaran a la luz. Aquí tendríamos el Kukulcán, que también se llama el castillo, que es la pirámide principal. Aquí tendríamos al final de la pirámide esta, tendríamos una zona donde se ve en la cara del crótalo Ajaucán, que es prácticamente el animal más importante de los mayas que fue edificado. El recinto de Chichen Itza no es tan grande como el de Tikal, dijéramos, pero también tiene una zona como esta parte eh, que subí en 1973, que es el observatorio, que de hecho seguramente era un observatorio solar, o también hay que tener en cuenta que los mayas hicieron varios calendarios de Venus, de las fases de Venus. Ahora voy a enseñar algunas fotos de la época eh, que yo visité, que fue en el año 1973, ¿no? Y aquí tendríamos algunas fotos. Esta sería la pirámide de aquella época, el Kukulcán, el camino que llevaba a la pirámide. Desde arriba de la pirámide, el observatorio de Chichen Itza, que también subí. Aquí estoy yo arriba de la pirámide. Este es el juego de pelota. Hemos visto en Tikal el rodel que tenían cuando jugaban la pelota. Aquí se ve el conjunto aparte, porque hay otra pared también. Esta sería la zona de los guerreros que llaman, aquí desde más lejos. Esta es subiendo la pirámide. Y aquí ya pasamos a ver algunas cosas de Uxmal, la pirámide de Uxmal. Bajo relieves, mampostería. Esta era mi hermana con la que viajé allí en esa época.
alguna pirámide más rescatada de la selva, de los matorrales. Y aquí damos por acabado entonces esta charla sobre Tikal. Espero que os haya gustado y en todo caso voy a continuar esta conferencia, posiblemente la grabaré también en inglés y también puede que haga una parte presencial pero online donde ya avisaría por medio de email a todos los que estéis interesados. Muchas gracias por vuestra asistencia.